en resorten, sino que le pongamos un par de pincitos y ahí lo pongamos. ¿Para qué? Eso es para que las hojas no anden bailando por todas partes y ustedes puedan llevar el consecutivo como corresponde. Además de eso, cada folio debe llevar impreso el nombre de la asociación, el número de cédula jurídica y el tipo de libro. ¿A qué me refiero con tipo de libro? Al nombre que estábamos viendo anteriormente. Así es el de asambleas generales, así es el de junta directiva. Y cuando vamos avanzando en la vida jurídica de la asociación, hay que ir definiendo el número. Empezamos por el 1, si reponemos el 2, el 3 y ahí sucesivamente. Entonces tengamos esto bien claro, que esos son los dos tipos de libros. Algo muy importante, si ustedes eligen el libro cosido, no quiere decir que en ese ustedes pueden venir e imprimen las actas y pum, 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 le pegamos comita al libro y lo presentamos, ¿verdad?, al registro después para legalizar. No, si el libro es cosido, tienen que transcribir las actas a mano. No pueden imprimir hojas y pegarlas, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Tomen en cuenta que si van a legalizar libros posteriores o libros nuevos, la idea es que los presenten completamente en blanco. No puede traer nada anotado, a excepción de cuando legalizamos el primer libro de asambleas, que ese mucha gente decide ahora incluirle el acta constitutiva. Si lo hacen, si transcriben el acta constitutiva en el primer libro, deben dejar siempre el folio 1 en blanco. No inicien la transcripción a partir del folio 2. Entonces, ¿qué es lo más saludable? Si van a legalizar libros por primera vez o posteriores, todo venga en blanco. No le ponemos absolutamente nada, los libros se presentan en blanco. ¿Qué se puede hacer si el presidente no puede hacer la solicitud de libros? Estamos aquí hablando de manera general, sean libros por primera vez, libros por extravío, libros por conclusión del otro. Y estamos hablando que cuando presentamos esto, tenemos la personería vigente al día. ¿Qué pasa si no la puede firmar el presidente? Dice la ley que en caso de que no la pueda firmar esa solicitud del presidente, podrá ser firmada por 2 miembros de la junta directiva inscritos y vigentes en el registro. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que el secretario y un vocal pueden hacerlo, que el vicepresidente y el tesorero, que el secretario y el tesorero. Siempre y cuando estén con la personería al día y el presidente tenga una ausencia, no hay problema de que lo firmen ellos dos. Ahora, si tienen la figura del vicepresidente y él tiene facultades de sustituir con iguales atribuciones y facultades, entonces no hay problema, lo puede hacer el vicepresidente. Eso lo tienen que tomar en cuenta cuando vayan a realizar una solicitud de legalización de libros. Y de antemano empiezo a insistir, yo en todas las capacitaciones insisto con esto, deben conocer el estatuto de su asociación. Si ustedes no conocen el estatuto de su asociación, no lo tienen, no lo revisan, no lo buscan, pues probablemente todo lo que yo les diga no les va a servir de mucho. Entonces, el instrumento principal que ustedes deben tener es su estatuto, porque todo lo que yo estoy diciendo lo van a encontrar ahí. ¿Quién puede sustituir al presidente? Vicepresidente, perfecto, él puede firmar esta solicitud. ¿Qué hacer si la personería venció y no teníamos los libros legalizados? Vean, esto es sumamente importante que lo tomen en cuenta porque asumo que la gran mayoría de las asadas que están presentes hoy ya son asadas con mucho tiempo, quiere decir que ya tienen su primer libro, ya tuvieron su segundo y algunas tendrán, no sé, hasta 7 libros. ¿Qué pasa si la personería se me venció y no tenía los libros? Lo que indica el artículo 25 del reglamento a la ley de asociaciones de 1 año de plazo, aplica única y exclusivamente para las asociaciones que van a legalizar libros por primera vez. Es decir, la acabo de constituir, me quedé dormidillo y no hice la legalización del libro, se me venció el 15 de marzo del 2022 la personería, tengo 1 año para solicitar los primeros libros. Es decir, tengo hasta el 15 de marzo del 2023 para poder solicitar el libro de asambleas.
para hacer la asamblea ordinaria, nombrar la nueva junta directiva y poner al día la asociación. Después de ahí, ya hago la solicitud de los otros 5 libros cuando ya tengo la personería vigente. Entonces, claro, solo para legalizar libros por primera vez, lo que es reposición por extravío o conclusión, debe tenerse la personería al día. Entonces, les repito, la importancia de que ustedes sepan cuándo se me venció el periodo de nombramiento de mi asociación, la importancia del resguardo de los libros, o sea, los libros es como el oxígeno de su asociación. En el momento en que se le pierden los libros y ya se les venció el plazo, corren el riesgo o sufren de que la asociación no se pueda activar de nuevo. Y en el caso de ustedes que son asadas, pues la importancia de sus asociaciones es vital para el país, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre tienen que tener presente dónde están los libros, quién los tiene, que sabemos que están ahí, que sabemos que están bien, porque eso es vital para el funcionamiento. Si yo me doy cuenta que se me venció la personería el 15 de marzo del 2022 y hasta hoy me doy cuenta que los libros se me perdieron, imagínense en qué problemas se meten ustedes, porque ya no hay nada que hacer a nivel registral. Entonces, el resguardo de los libros, el saber dónde están, es de vital importancia para el funcionamiento de las asociaciones. ¿Cómo debo llenar los libros? Si bien es cierto, la ley de asociaciones no habla por ninguna parte más que en el artículo 21, que dice que los libros se tienen que llevar de forma consecutiva, de forma seguida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a iniciar el libro en el folio 2 o después de que transcribí el acta de la Asamblea Constitutiva, la voy a iniciar y la tengo que seguir, no tengo que dejar espacios entre una y la otra, todo eso va seguidito, ¿verdad? Que me van a decir, ¿podemos ponerle número de acta? ¿No le podemos poner número de acta? Nosotros eso no lo exigimos al nivel registral. Obvio que lo más sano es que lleven un consecutivo para que ustedes puedan manejar el orden de las asambleas que han llevado a cabo. ¿Qué es el libro de actas de asambleas? Ahí yo voy a anotar todas aquellas reuniones donde se convocaron a todas las personas que ostentan el carácter de asociados dentro de la organización. Vean que desde aquí estamos hablando del concepto de asociados. ¿Asociados cuáles son? Aquellos que han cumplido con todos los requisitos que estableció el estatuto de su asada para poder formar parte. En el caso de las asadas hay una situación muy particular que con el transcurso del tiempo he ido conociendo, es que las asadas no solo tienen a sus asociados, sino que tienen usuarios del servicio que da la asada. Y en algunas oportunidades me he encontrado que dicen que esos usuarios asisten a las asambleas y tienen voz, tienen voto y hacen de todo, porque son usuarios y cumplen con los requisitos para poder ser asociados. Pero si ese usuario, aunque tenga todos los requisitos, no ha hecho el trámite de afiliación y la asociación no lo ha aceptado como tal, no puede votar. La ley es clara en decir que para ser asociado se tienen que tener deberes y derechos establecidos y contemplados en el estatuto de cada asociación. Entonces, vamos anticipando desde ya. En el libro de asambleas vamos a anotar todas las actas de aquellas reuniones donde estemos todas las personas que están anotadas como asociados en el libro de registro de asociados. ¿Cuál es el siguiente libro? El libro de actas de junta directiva. Las reuniones que se sientan en este libro son las que se celebran por el presidente y los demás directivos electos. Ustedes me van a decir, ¿qué anotamos en esas actas? Pues todo. La idea es que en ese libro quede asentado de manera lo más clara y concisa y concretamente lo que se habló en esa junta, en esa asamblea, en esa reunión. No podemos decir, ah, no, esto no lo pongamos aquí, porque no tiene mucha importancia. No, las actas se transcriben tal y como se fue hablando en la reunión que se celebró.
Ambos libros son extremadamente importantes, ¿verdad? El tercer libro, que los que conocemos como los libros de actas legales, este es de vital importancia. La gente no le da importancia a este libro y dice, bueno, no, con que tengamos el de asambleas generales estamos bien. No, señor. El hecho de no tener libro de registro de asociados ha implicado una serie de inmovilizaciones de las asociaciones. ¿Por qué? Porque ese es el libro que me dice a mí quién puede votar en una asamblea. Si mi nombre no está anotado en ese registro de asociados, las personas encargadas de verificar el quórum no pueden saber si yo tengo derecho o no a votar. Es más, en primer orden, si yo no aparezco en ese libro de asociados, no podría votar. Yo tengo que comprobar de que yo soy asociada, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de ese libro. Ese libro, ¿cómo lo vamos a llevar? Ustedes lo manejan. La idea es que yo como consejo siempre se los digo, háganlo como asientos. ¿Qué puede decir ese asiento? No sé, en acuerdo de junta directiva del 15 de marzo del 2022 se acordó aceptar a la señora Gabriela Ruiz Ruiz como asociada, quien presentó los documentos y se encuentran al día. Punto. Firma el presidente y el secretario. Más adelante, que la señora Gabriela Ruiz presentó la renuncia como asociada. Entonces, la idea es que ustedes vayan asentando o haciendo asientos donde ustedes puedan decir, no, mire, aquí a Gabriela, ya Gabriela, aquí la incluimos, pero aquí la destituimos, o aquí salió, aquí se fue, aquí la expulsamos de la asociación. Que ustedes puedan tener la certeza de quiénes son las personas que tienen la condición de asociados como tales, ¿verdad? Para que puedan votar. Por lo general, las fiscalizaciones que se presentan aquí, las apelaciones, como ustedes lo quieran llamar, son porque, o una, convocamos mal, que lo vamos a ver más adelante, o dos, la persona que están nombrando no tiene voz ni voto en la asamblea. Uno, porque no es asociado. Dos, porque ya no cumple con los requisitos, ¿verdad?, de las asadas para poder ser afiliados. Entonces, vean el cuidado que tienen que tener con este libro y la importancia de mantenerlo completamente actualizado. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la otra diapositiva. Con las convocatorias a las asambleas. No sé si hay alguna consultita con respecto a libros. Vamos a trabajar hasta acá los libros. Don Ronald, ¿podemos hacer algún paréntesis? No sé si hay alguna consultita en el chat o alguien quiere tomar la palabra. Estoy revisando el chat, todavía no veo una consulta. Bueno, una que estaba ya ahí la solventamos, que era muy sencillita. Pero si alguien quiere escribirla o si alguien quiere manifestarla ahorita en público, el micrófono está abierto para cualquier consulta, hasta ahora solo sobre el tema de libros. Si alguien desea tomar la palabra, que levante la mano o que intervenga. Una consultita, ¿qué pasa cuando se tienen pues mucha cantidad de libros por la trayectoria de la SAA? ¿Qué proyectos se pueden desarrollar en este aspecto, digamos, como para sacar el aprovechamiento de la historia y demás? ¿Y qué pasaría si se pierden también? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en virtud de que el registro no resguarda, ¿verdad?, esa información, nosotros solamente lo legalizamos, pues no podríamos decirles qué hacer con esos libros. Como un consejo muy personal, yo le diría que, bueno, en la era de la digitalización es importante que los digitalicen y los tengan tal vez en algún respaldo tecnológico, ¿verdad?, digital, para que eventualmente si se extravía ese libro, pues por lo menos tengan información histórica en algún otro formato. A nivel de registro, a no ser de que ya eventualmente pase una situación muy extraordinaria, no se les van a pedir libros
ya muy antiguos, ¿verdad? Como le digo, sería más bien que ustedes traten de hacer un proyecto donde puedan respaldarlos a nivel digital para que los tengan tanto físicos como digitales, ¿verdad? Porque sí, no existe un lugar donde podamos decir, bueno, vamos a digitalizar eso para tenerlo como una manera histórica, porque creo que no habría espacio, ¿verdad?, con la cantidad de asociaciones y principalmente asadas que existen en el país. Entonces ese sería como el consejo, ¿verdad? Que los puedan escanear y digitalizar y utilizar todos los medios tecnológicos para que puedan mantenerlos también segura esa información por cualquier situación de importancia que se presente y que puedan perder los libros. Ok. Bueno, Doña si Gabriela, no... la Sí, señor. Asada Tamarindo nos hace la siguiente pregunta. Uh-huh. Una consulta. Si un usuario que utiliza el servicio del agua, pero no está el servicio a nombre de él, quiere llenar la boleta de afiliación para ser socio, ¿se le permite? O sea, si no tiene el agua a su nombre, puede ser asociado a la Asada. Es que ahí es lo que vamos con lo que yo les decía de manejar el estatuto de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que ver para poder aceptar a una persona como asociado? Tenemos que irnos a los requisitos de afiliación. Hasta donde yo tengo entendido, los estatutos de AIA, como son tan especiales, o de las asadas, dice que para poder ser asociado necesito ser dueño de la propiedad y de una paja de agua. Me corrigen si eso ha variado, pero hasta donde sé, esos son como los dos puntos esenciales. Entonces, vean la importancia de irnos a ver los requisitos de afiliación. Ya con solo esos dos que tengamos, ustedes pueden decir, ¿podemos o no podemos? Si él es usuario de agua y el servicio está a nombre de otra persona, él no es el dueño de la propiedad, él no es el dueño de la paja, no podría ser asociado. Importantísimo entonces ver los requisitos que se piden para poder afiliarse como asociado de la asada de ustedes. Entonces, por ese lado... La respuesta. Muchas gracias, doña Gabriela, excelente. Perfecto, vamos a continuar. Igual al final de la exposición podemos repetir preguntas y podemos repetir los temas que hemos ido tratando. Vamos a continuar. Las asambleas generales, vamos a empezar ya con ese tema. Lo más importante, lo primordial, las convocatorias. ¿Quién convoca? ¿Cómo convoca? ¿Cuándo convoca? El lugar, ¿dónde las podemos hacer? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Se puede prohibir el ingreso de una persona? Vean qué montón de preguntas salen, ¿verdad?, del tema de la convocatoria. Y yo regreso al mismo tema, ¿verdad? Conozcamos el estatuto. Vamos a conocer nuestro estatuto. ¿Quién puede convocar? El estatuto me dice quién puede convocar. Si el estatuto es incoherente en esa información, qué sé yo, que la asada sea súper viejísima en aquellos tiempos donde muchas cosas se brincaban, entonces quien puede convocar es la Asamblea General, la Junta Directiva, perdón, puede convocar la Junta Directiva y él autoriza a alguien para que haga la convocatoria en físico. Normalmente ya los estatutos establecen quién es el que hace la convocatoria. Ahora, estamos hablando de quién es el que manda la convocatoria, porque el mismo estatuto me dice quién puede solicitar una convocatoria, que son dos cosas diferentes. ¿Quién la puede convocar? Una asamblea. La Junta Directiva, por su derecho pleno de hacerlo. El fiscal puede hacer una convocatoria a una asamblea general, se la hace directamente a la Junta Directiva. Si la Junta Directiva dice que no o no la hace, pues él puede hacer una convocatoria formal y pueden solicitar la convocatoria un número X de asociados, que por lo general ese número X de asociados ya lo establece el estatuto de cada asada, ¿verdad? Entonces, recordemos la importancia de que si ustedes son miembros de la Junta Directiva, tienen el deber de dar respuesta a todas estas solicitudes. Tienen el deber de convocar las asambleas en los tiempos establecidos en los estatutos. Entonces, si yo acepto un cargo en la junta directiva de una asociación, tengo que manejar bien mi estatuto para yo saber cuáles son mis deberes, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis obligaciones como miembro de esta junta directiva. ¿Cómo convoco?
Los medios de convocatoria pueden ser amplísimos. Nosotros por lo general les decimos pongan cualquier medio escrito idóneo. ¿Qué se refiere con idóneo? Es un medio donde yo, que soy el emisor de esa convocatoria, pueda tener la recepción de la misma y la confirmación de que las personas la recibieron. A veces en los machotillos ponen carta, coma, circular, coma, y se les pone el defecto. Parece un defecto tan tonto, pero es tan real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carta sí es un medio de convocatoria. Yo se la hago llegar, sea por medio de un correo certificado, sea en persona. Hay muchas formas de que ustedes corroboren de que alguien les firme un recibido de esa carta. Pero la circular no es una forma de convocatoria. ¿Por qué? Porque la circular es algo que se tira, se pega en una pared, se manda masivamente por correos, se publica, lo que ustedes quieran, pero no va dirigido específicamente a una persona, va a una amplitud, a todos, el que lo vea, ¿verdad? Entonces, por eso la circular como tal no se acepta como un medio de convocatoria. ¿Cuál es el medio de convocatoria ahora más feliz y más contentos que vivimos todos? El correo electrónico. Y es el único medio tecnológico, por así decirlo, que está aceptado como un medio idóneo para convocar. ¿Por qué? Porque ahora los sistemas nos permiten tener mecanismos de que usted pueda verificar si le llegó a esa persona, si esa persona la aceptó o no la aceptó. Porque si ustedes me dicen el WhatsApp, o sea, hacemos un grupo de WhatsApp, ese todavía no está validado como un medio de convocatoria por la ley de notificaciones y citaciones, ¿verdad? Entonces, aunque le llegue a una persona, yo puedo ver, me dejó en visto, ¿verdad? Pero esa información puede desaparecer en cualquier momento y no me está dando la respuesta de que la está recibiendo. Entonces, todavía como no está validado como un medio de notificaciones oficial, tampoco lo podemos aceptar como un medio de convocatoria todavía. ¿Okay? ¿Cuándo convoco? Hay una fecha especial que se tiene que convocar, que más adelante la vamos a ver, es cuando en el estatuto definimos cuándo va a ser la Asamblea General Ordinaria. Recuerden que la Asamblea General Ordinaria tiene que hacerse una vez al año, como lo hayan establecido en los estatutos, independientemente de que tengan temas registrales o no tengan temas registrales. Hay gente que dice, es que nosotros hacemos la asamblea ordinaria cada 2 años porque es cuando nombramos la junta directiva y la fiscalía. No es así, la asamblea ordinaria tiene que hacerse cada año, así lo establece la ley de asociaciones. ¿Qué vamos a atacar ahí? Los temas ordinarios que dice el estatuto, los informes, no sé, cualquier otra situación ordinaria que tengan que ver, pero en especial los informes. Los informes del presidente, tesorero y el fiscal se tienen que revisar una vez al año como mínimo. Entonces, esa es una que está establecida. ¿Cuándo voy a convocar? En el mes y quincena que establecí en el estatuto para convocar mis asambleas. ¿Cuándo más puedo convocarla? En cualquier otro momento que quiera convocar una asamblea general extraordinaria que cumpla con los requisitos de convocatoria que indica el estatuto. La extraordinaria, por eso tiene ese carácter de extraordinario, valga la redundancia, porque la podemos convocar cuando la necesitemos. Entonces, como un paréntesis y a manera de consejo, todas aquellas cosas que ustedes consideren que se pueden ir haciendo en el transcurso del año que requieran aprobación de una asamblea, es mejor meterlas en la Asamblea General Extraordinaria, porque la hacemos solo una vez al año, la hacemos en cualquier momento al año. Muchas veces han puesto que el aceptar donaciones y legados es una atribución de la Asamblea Ordinaria. Entonces vean qué delicado ahí porque la ordinaria la hacemos solo una vez al año. Y si ya la hicimos en marzo y nos van a donar en septiembre un terreno, ¿qué hacemos, verdad? Volvemos a convocar una ordinaria, nos tenemos que esperar hasta febrero. Nos tendríamos que esperar hasta febrero o marzo, que es cuando se convocan las asambleas generales ordinarias. Entonces, lo importante de meter todo en la asamblea general extraordinaria de cosas que no sean estrictamente de carácter ordinario. El lugar.
Ese lugar es muy importante. No tenemos que decir que la vamos a celebrar en el domicilio de la asociación necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes como asada tengan, no sé, 500 asociados y el domicilio sea ahí en la oficina que ustedes tienen y ahí no les alcancen más que 10 personas. Entonces pueden hacerlo en un salón comunal, en un salón privado, particular, no sé, en cualquier lado que a ustedes se les ocurra que les alcancen las personas y que bueno, ahora después de la pandemia podamos tener ahí ciertas medidas de salubridad, ¿verdad? Pero entonces eso quiere decir que las asambleas no necesariamente tienen que hacerlas en el domicilio registrado. El domicilio registrado es para efectos de notificaciones y de poder nosotros constatar dónde nos pueden recibir algo de la asociación. Se puede prohibir el ingreso a una asamblea. A un asociado, nunca. A un asociado no se le puede prohibir el ingreso. Ahora, si ustedes definen que la hora de la asamblea es las 3 de la tarde y resulta ser que ya alguien está llegando a las 6 de la tarde, ustedes son los que definen si esa persona la dejan ingresar o no, ¿verdad? Porque no hay como un plazo prudente que yo les diga, hasta media hora podemos aceptar gente, ya después de esa hora no podemos aceptar a nadie más. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes tienen que tomar en cuenta el quórum que establecen sus estatutos para poder arrancar la asamblea en primera o en segunda convocatoria. Ok. ¿Qué pasa si ya vimos lo de las convocatorias, pero qué pasa si las asambleas generales ordinarias se celebraron en tiempo, pero por desconocimiento no se presentaron al registro? Muchas veces las asociaciones realizan sus asambleas, hacen sus nombramientos, definen quién es el presidente, secretario y tesorero, nunca presentan nada al registro. Como les digo, por desconocimiento, en algunos casos por abandono o porque no tuvimos dinero, cualquier situación que se haya presentado, ¿verdad? Entonces, cuando les surge una certificación, van a la certificación y se dan cuenta de que tienen 3 años, 7 años, 5 años o 10 años vencidos y ellos desde ese tiempo no presentan nada acá. Y me ha pasado, ¿verdad? Que llegan con los libros y le dicen, pero mire, doña Gabriela, aquí tenemos todas las actas, nosotros todo lo hicimos, pero a nosotros nadie nos dijo que teníamos que presentarlas al registro. Y cuando llegan acá, se encuentran que la asociación dice asociación en causal de extinción, que más adelante vamos a tocar el tema de las causales de extinción. ¿Qué podemos hacer? Porque necesitamos que se reviva esta asociación. Y principalmente cuando ustedes son asadas, por lo general dice asociación de administrativa o administradora del acueducto y alcantarillado sanitario de Tamarindo. Ya no hay forma como de variar mucho ese nombre, ¿verdad? Si se nos muere esta asociación, ¿cómo le ponemos el nombre a otra que no tenga similitud con esta? Porque ustedes son muy específicas de un tema en específico, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de que la asociación no se nos muera, porque después es muy difícil de que la puedan revivir. Si ya legalizaron libros. Si ya legalizaron libros, no pueden repetir el nombre y no pueden constituir una asociación o una asada con un nombre parecido o similar al que dejaron morir. Entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos con esta situación? Si tenemos el libro de asambleas generales, tenemos ahí todas las actas asentadas, tenemos el periodo 2018-2020, 2020-2022 y el 22-24, pues agarramos todas esas actas y las presentamos al registro. Vamos ahorita adelante a ver las formas de presentar las actas al registro. ¿Cómo las presento? No es que voy a agarrar un documento o voy a transcribir un documento y digo que bueno, que en los periodos 2020, 2018, 2020, 2020, 2022, 2022 se eligieron a las siguientes personas y hacemos todo chorreado. No. Vamos a ir transcribiendo cada una de las actas. Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada en el 2018, a tal día, a tales horas, se nombró la siguiente junta directiva, ponemos todos los nombres con sus cédulas, ponemos el plazo, le hacemos toda la formalidad a esa acta. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada una de las actas que tenemos pendientes. Cuando tenemos las 3 o 4 actas ya establecidas, sí las podemos pegar
como en un solo documento para hacer una sola presentación al registro de todas las actas. Espero que me entiendan. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes presentan un acta primero, otra acta después, otra, y ahí la van presentando por separado, toda esa información le llega a diferentes registradores. Entonces, uno les van a poner asociación en causal de extinción, el otro le va a poner documento antes. Entonces se les va a hacer un desorden. Por eso, aunque tengamos 4, 5 o 6 actas, si las vamos a presentar todas juntas, las vamos a engrapar y les vamos a dar una sola cita de presentación al registro. Con eso reactivamos la asociación y la sacamos de ese estado de causal de extinción. Es la única manera. Hay gente que me dice, bueno, pero podemos hacer hoy todas las actas que faltaron. No, en teoría lo legal sería que no las hagan hoy. Yo no puedo hacer una asamblea hoy para nombrar gente que se venció en el 2018. Lo lógico es que en el libro tengan que venir las actas en el orden respectivo. ¿Qué debo hacer si una vez inscritos los nombramientos, algún miembro muere o renuncia a su cargo? ¿Y cuál sería su periodo de nombramientos? Se debe tener en cuenta que las asociaciones no podemos dejar cargos vacantes. A veces nos presentan documentos donde nos dicen que se nombra la junta directiva y la fiscalía, pero que no se nombra el vocal porque no hubo gente o nadie quiso asumir el cargo. Ese documento nunca se va a inscribir. ¿Por qué? Porque en asociaciones no quedan cargos vacantes, porque el órgano directivo es un órgano colegiado. Por eso debe estar completo. Por eso, si ya tenemos la junta directiva, estamos vigentes, estamos al día, alguien fallece, alguien renuncia a su cargo, o inclusive yendo más allá, los asociados deciden que quieren revocarle el cargo a algún miembro, deben de realizar una asamblea extraordinaria. Toda sustitución de un cargo que aún está vigente lo tienen que hacer en asamblea extraordinaria. Y ahí van a indicar que el nombramiento será por el resto del plazo. ¿Qué es el resto del plazo? Vamos a decir que va del día de la asamblea a la fecha en que estaba inscrito el miembro anterior, el miembro que están sustituyendo. Entonces es algo muy sencillo. Cuando ustedes hacen un acta de estas, no se pongan a redundar ni a contar la historia. No, sean muy concretos, muy claros en decir, se conoce la renuncia del señor fulano de tal al cargo de tal, por lo que, si quieren agradecerle, todo lo que quieran, por lo que se acuerda nombrar al señor o a la señora fulana de tal por el resto del plazo. Es más, con que me pongan nada más el resto del plazo en renuncias o en revocatorias de cargos, con eso ya nosotros inscribimos el documento. Porque a veces se ponen a poner fechas de cuándo a cuándo va un nombramiento y ahí es donde empezamos con los problemas, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de una asamblea extraordinaria por renuncia o muerte, siempre pueden poner por el resto del plazo. ¿Por qué? Porque la asociación está vigente, hay un plazo donde yo me meto al sistema y veo cuál es el plazo que tenía el señor presidente que acaba de renunciar. Entonces, lo único que hago es un cambio en el nombre de esa persona, no en el plazo. Solo va a variar la fecha de inicio, que siempre va a ser la fecha de la asamblea, ¿verdad? A veces me dicen, se hace la asamblea hoy y me dicen que que se nombra desde el 1 de noviembre del 2022. No, si la persona renunció y estamos haciendo una asamblea para nombrarlo, el nombramiento va a iniciar el día de la asamblea. ¿Cuál es una excepción nada más a ese caso, a esa situación? Es que expresamente establezcan en el acta que la señora Gabriela renunció a su cargo de secretaria, renuncia que se hará efectiva a partir del 1 de noviembre del 2022. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hacemos la asamblea, pero ese nombramiento lo puedo inscribir hasta después del 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de octubre me está diciendo que doña Juanita, que era la secretaria anterior, todavía va a estar trabajando como secretaria. Entonces, si no queremos que se nos haga ahí un colocho, es aceptar la renuncia y hacer el nombramiento por el resto del plazo, iniciando el día en que hicimos la asamblea para sustituir esa renuncia.
Personerías vencidas. Ok, vamos a ver qué pasa si tenemos la personería vencida. Ya atrás hablamos, ¿verdad? Asamblea ordinaria para hacer nombramientos ya vencidos. Ya se nos venció el periodo, ahora se nos venció el 15 de septiembre del 2022. Tenemos que hacer la ordinaria según estatutos para nombrar por el nuevo plazo que indican los estatutos. Tenemos la personería vigente. ¿Cómo hacemos la asamblea? Es una asamblea extraordinaria para llenar por el resto del plazo. ¿Ok? Vean algo muy importante. ¿Qué pasa si la asociación tiene vencida la personería? El Código de Comercio, que en algunos momentos utilizamos de manera supletoria en asociaciones, dice que los miembros que aún se encuentren inscritos son responsables de la misma. Entonces veamos qué importante, aunque yo me pelee y me enoje con la asociación y pase lo que pase y yo soy la presidenta, y yo digo, bueno, ya a mí se me venció, el 15 de septiembre se me venció la personería, pero no quiero ni firmar, ni quiero pasar, ni quiero hacer absolutamente nada, ya a mí se me venció, me voy. O sea, si dejamos la asociación así, guindando, no permitimos hacer absolutamente nada, ¿quién sigue siendo responsable de esa asociación a nivel de sistema? Aunque tenga la personería vencida, sigo siendo yo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como personero de esa entidad? En el momento en que a mí se me vence mi personería, ¿cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi responsabilidad? Tenemos que convocar a una asamblea nueva para nombrar a los nuevos personeros, presentarla al registro para que se inscriba y así desaparezca mi nombre de esa asociación, por lo menos en este momento. Ya queda nada más a nivel histórico que algo fui, pero no sigo apareciendo ahí. En el tanto se presente alguna situación, algún problema con esta asociación y mi nombre sigue apareciendo en la información registral que es pública, yo sigo siendo responsable de esa asociación. Entonces veamos que a veces si nos enojamos y queremos dejar todo votado, primero dejemos todo votado pero ordenado, ¿verdad? Porque si no, seguimos siendo responsables y tenemos, y nos pueden achacar cualquier problema que se presente ahí, ¿ok? Eso, como le digo, solo para hacerle frente a las responsabilidades de la asociación. No es que van a decir, ah, no, yo aquí estoy vencido, pero ya puedo seguir sacando plata y puedo seguir haciendo cosas. No, nadie se lo va a permitir, primero, porque su personería está vencida. Pero a efectos de responsabilidades, siguen siendo la cara de esta asociación, ¿verdad? Ok. Lo que hablábamos anteriormente, en el registro, cuando ponemos o cuando ustedes encuentran una asociación que dice que está en causal de extinción, la principal causa es la que establece el artículo 13, inciso D de la Ley de Asociaciones, que es por no haber renovado la personería en el año siguiente a su vencimiento. Esto aplica para todas. Esto ya no tiene nada que ver con lo que hablamos de los libros, que les hice ahí les di una información. Aquí aplica para todas. Si mi personería se me venció hoy o se me venció el 15 de septiembre del 2022, tengo hasta el 15 de septiembre del 2023 para hacer la asamblea ordinaria y nombrar la junta directiva. Si yo me paso de esa fecha, o sea, si yo no la hice ahora en septiembre del 2022 y la estoy haciendo en febrero del 2023, pues los nombramientos, el inicio va a variar, solo el inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no realizamos los nombramientos, cuando nos damos cuenta después de ese año que ya no los habíamos hecho, que no teníamos libros, no teníamos nada, ahí va a quedar la asociación en una causal de extinción y ya no hay forma de que la saquemos. Y lo más complicado, el registro no las disuelve o no las desaparece de oficio. Para que ustedes puedan disolver una asociación, tienen que llevarlo al juzgado civil. El artículo 27 de la Ley de Asociaciones establece que solo el juez civil puede disolver las asociaciones. Y estamos más en problemas si tenemos bienes, ¿verdad? Si la asociación tiene propiedades, carros, todo ese tipo de muebles e inmuebles, van a tener que nombrar un liquidador para que haga la liquidación de esos bienes. Entonces, imagínense en el problema en que se van a ver metidos si la asociación la dejan desaparecer. Porque ¿qué es lo más sano? O sea, si ya no la quieren seguir funcionando, pues es mantenerla al día, hacer el traspaso de los bienes como corresponde, que en el caso suyo de ustedes como asociación
de acueductos, los bienes los traspasan a acueductos. Entonces, es hacer todo en orden. ¿Para qué? Para que se eviten estos posibles problemas. Ahora vamos a ver los nombramientos regulares. No sé si tienen alguna consulta con las actas anteriores. Quiero hacer un paréntesis con respecto a la legalización de libros. No tienen que pagarle a un abogado o a un notario para que traiga los requisitos para legalizar los libros al registro. Lo único que necesitan para legalizar un libro de asociaciones, independientemente del que sea, es que un abogado o un notario les autentique las firmas, nada más. Una vez que tienen la solicitud autenticada por un notario, por un abogado, cualquier persona puede traer todos los requisitos aquí al registro y solicitar la legalización de los libros. Entonces, ese es un paréntesis que quiero hacer porque a veces los abogados les cobran allí un poquito de plata más como para decirles que son ellos los que tienen que hacer el trámite de legalización. Y el trámite dura alrededor de 2 días si todo viene bien. Entonces, si alguien se acerca y les dice, porque nos ha pasado, que mire, viene a legalizar libros, démelos, yo en media hora se los traigo y se los doy, nunca va a pasar eso, ¿verdad? Y si pasa, me los traen porque junto con el que les tramitó el documento va el funcionario, porque son 2 días de plazo. A veces, a excepciones, puede durar 1 día, pero nunca va a ser media hora como nos sucedió con una asociación que lastimosamente se vio en ese problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien encontraron en el parqueo, les dijo que les ayudaba, que les hacía el trámite y pues quisieron facilitar las cosas y fue peor el problema. Entonces, nunca les vamos a decir que en 15 minutos, en 20 minutos están los libros legalizados, ¿verdad? Aparte que llevan algunas medidas de seguridad. Don Ronald, ¿alguna consulta hasta ahora o vamos bien? Doña Gabriela, vamos excelente, pero si hay varias consultitas ahí en la pizarra y hasta hay una señora, doña Lucía de Asada Sámara, que levantó la mano y yo no sé si nos tiene la pregunta, doña Lucía, si está conectada, si no leo algunas preguntitas que están en el chat. Doña Lucía, ¿se encuentra por ahí? Doña Lucía. Bueno, mientras viene doña Lucía, leo una del compañero de la IA, Víctor Hugo Chacón. Dice lo siguiente: ¿qué tipos de deudas que tenga la ASADA puede detener la actualización de la personería jurídica por parte de ustedes? ¿Deuda con FODESAP, deuda con la Caja, deuda con alguna otra entidad del Estado? ¿Hay alguna deuda de esas que pueda detener la inscripción de una personería jurídica? Sí, claro, las dos que mencionó, deudas con la Caja y deudas con FODESAP, detienen absolutamente la inscripción de un documento, cualquier que sea. Ese es un defecto que hay que dejar claro, que es un defecto que se aplica en línea, por así decirlo. ¿Qué es eso? Que nosotros no lo digitamos. El registrador no tiene ni necesidad de ir a consultar a una página o alguna parte, sino que en el momento en que anotamos el número de cédula jurídica, si está moroso, inmediatamente el sistema carga el defecto. Entonces, a veces nos dicen, es que hicimos un arreglo de pago, ahí está la certificación de que tenemos un arreglo de pago. Si la Caja no actualiza en el sistema los datos de ese arreglo de pago y los pone al día, por más que nos presenten certificaciones, no vamos a poder inscribir el documento. Muy buena la aclaración, varias hadas consultan eso y a veces uno no sabe ni qué decirles. Hay un señor también que se llama Alberto Sánchez, de la asada de Zabalito de Tilarán. Dice, si nombramos 2 fiscales, eso nos puede afectar para las votaciones, porque al ser 2 harían un número par y podría empatar las votaciones. Pero bueno, creo que hay un defectito que los fiscales no votan, ¿verdad? Un pequeño detalle. Exacto, eso le iba a decir. Tenemos que tomar en cuenta que las fiscalías son órganos aparte. Es un órgano totalmente aparte de la junta directiva y aunque el fiscal sea invitado a las reuniones de las juntas directivas, no puede votar porque él no es parte del órgano directivo. A diferencia, si estamos hablando, no sé, como asociado, es un asociado más, pero como órgano
administrativo de la asociación, él no puede votar en las juntas directivas. Excelente aclaración. Don Edgar Vázquez de la Sada de Belén de Nicoya nos dice, si estamos en la asamblea ordinaria, ya elegimos todos los miembros de la junta directiva, estamos terminando la asamblea y un miembro renuncia. En esa misma asamblea, antes de concluirla, ¿podemos elegir ese miembro que renuncia o habría que esperar hasta días después, hacer una asamblea extraordinaria y elegir ese miembro que renuncia? Ok, ve qué buena y qué importante esa pregunta. Pues sí, tendríamos que esperar. ¿Por qué? Porque tendríamos que convocar una asamblea extraordinaria. Eso sería en letra muerta, por así decirlo, lo que es. ¿Por qué? Porque ya establecimos, ya hicimos una votación, ya lo elegimos a esa persona. A no ser que decidan ahí mismo, porque no han quedado en firme los nombramientos, decir, bueno, se anuló la asamblea, la elección del secretario, porque ella, señora, y a pesar de que postuló su nombre, ahora dice que no, ¿verdad? Pero es diferente. Pero si ya terminamos la asamblea, todo quedó en firme, y él ya cuando termina todo dice, ya no, ya no quiero, renuncio, pues sí tienen que convocar una asamblea extraordinaria para conocer la renuncia de esa persona y nombrar a la nueva persona. ¿Qué pasa para presentar ese documento? Van a tener que presentar el acta ordinaria donde elegimos a Gabriela, y vamos a tener que presentar el acta extraordinaria donde elegimos a don Pedro, juntas. ¿Para qué? Para que quiten a don Pedro. De aquí no lo podemos quitar de la asamblea ordinaria. Si ya lo elegimos, si ya quedó asentado y ya quedó en firme, no lo podemos eliminar de ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo no les podría decir ahorita a ustedes. No, no pueden hacerlo. Como les digo, a la estricta ley sería, ya elegimos ordinario, ya quedaron en firme, ni modo, tenemos que hacer una extraordinaria para cambiar a esta persona. Bueno, asumo que debe pasar mucho, ¿verdad? Que no sería lo más sano. Pero sí, ¿por qué? Porque nosotros estamos convocando una asamblea ordinaria para elegir la junta directiva y la fiscalía, no para conocer una renuncia. Entonces, eso lo deben valorar en el momento, en qué momento renuncia esa persona a su nombramiento. Si todavía estamos en las elecciones y se levantó y se fue y dijo, no, ya no quiero porque yo no quería que quedara Gabriela y quedó de tesorera, entonces yo con ella no quiero trabajar, entonces renuncio y me voy, ¿verdad? Entonces, si estamos en un estado donde todavía estamos eligiendo, ya ahí es como que no hubiéramos elegido todavía secretaria. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Pero si los acuerdos ya están en firme, sí tenemos que convocar una extraordinaria para llenar esa vacante. El mismo Edgar que hizo esta pregunta está levantando la mano. Creo que quiere aclarar más todavía esa intervención. Don Edgar, tiene la palabra, si le parece. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quizás para poner un poco el entorno de la pregunta era, ok, ¿qué pasa si tenemos una persona, qué sé yo, la asamblea se hace en febrero, pero es una asamblea, llamémoslo intermedia, de esas que no lleva elección de miembros, es solo de informes? Ajá. Entonces, ¿qué pasa si en el mes de diciembre algún miembro de la Junta dice, vea, yo tengo algunas situaciones particulares, debo retirarme de la Junta Directiva? Entonces, quiere decir, según esto, que la asamblea ordinaria no sirve o no se puede utilizar para reponer ese puesto. Ok, vea. El reglamento de la ley de asociaciones en el artículo 7, inciso A, que es de las atribuciones de la asamblea ordinaria, dice que la asamblea ordinaria puede reponer o puede sustituir puestos por renuncia o revocatoria, ¿verdad? Siempre y cuando el estatuto lo establezca. Entonces, ¿qué pasa si el estatuto no lo establece? O sea, no faculta a la asamblea ordinaria para hacer nombramientos. Tendríamos que hacerla en extraordinaria. Pero ¿qué pasa si yo renuncio y todavía no se ha hecho la convocatoria de la ordinaria? Puedo convocar ordinaria y extraordinaria al mismo tiempo. Entonces, si el estatuto no me autoriza como asamblea ordinaria a hacer esas sustituciones, no lo puedo hacer. Y si yo no he convocado todavía a la asamblea porque es dentro de un mes y todavía no hemos hecho el trámite de convocatoria, entonces ahí sí podemos convocar ambas asambleas, la ordinaria y la extraordinaria, y la van a presentar ambas, o van a presentar solo en el caso de una renuncia, solo la extraordinaria, porque es lo único que registralmente vamos a inscribir.
Pero si ya convocamos la asamblea y ustedes me dicen, bueno, ya no vamos a volver a hacer otra convocatoria, se gasta mucho dinero o algo así, sí van a tener que hacer una extraordinaria para reponerlo. Es muy importante que cuando hagan los estatutos tomen en cuenta ese artículo, que no se toma en cuenta en los machotes, porque hay mucha gente no los estudia o ya estamos acostumbrados a trabajar un machote en particular, ¿verdad? Ese que es donde se le da el permiso a la Asamblea Ordinaria de llenar vacantes, y el otro es el artículo 11 del reglamento a la Ley de Asociaciones, que habla que también el estatuto puede autorizar para que la Junta Directiva pueda llenar vacantes por el resto del plazo, siempre y cuando no sobrepase la tercera parte del total. Entonces vea que la ley sí permite todo ese tipo de cosas, pero por desgracia, porque lo trabajamos machoteramente, casi que ninguna asociación lo contiene. No sé si le quedó claro o si tiene alguna otra duda. Por mí, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, para servirle. Doña Gabriela, también una señora que se llama Gretel, no sé qué asada porque no se identifica, hace una pregunta muy recurrente entre las asadas. Estamos comenzando la asamblea y en ese momento algunas personas solicitan ser afiliadas. No eran afiliados, tienen todos los requisitos, los traen y en la misma asamblea solicitan ser afiliados. ¿Solo la junta directiva puede aceptar nuevos afiliados o la asamblea también puede aceptar nuevos afiliados? Ok, vea, en ese tema tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, bueno, por los años de experiencia que tengo, a veces hay asociaciones que tienen bandos, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos pueden decir, mire, registraron unos asociados ese mismo día de la asamblea, nadie sabía, y ya incorporaron a Gabriela como asociada y la nombraron como presidenta, pero ella está en ese momento. O sea, en ese momento yo no aparezco como asociada en el registro. No hay un acta en firme que me autorice a mí como asociada para poder formar parte de la junta directiva. Lo primero que tienen que ver es cuál es el procedimiento de afiliación que tienen mis estatutos. ¿Qué dicen esos requisitos? ¿Qué dice? Que tienen que presentar los requisitos, que tienen un plazo de tanto en la junta directiva o el órgano que hayan escogido, porque no es que la junta directiva está establecida por ley que tiene que ser ella la que acepta las afiliaciones. No, eso es porque la mayoría de los estatutos así lo dice. Pero si ponen que es la Asamblea General Extraordinaria la que acepta las afiliaciones, pues tendrá que ser la Asamblea General Extraordinaria, ¿verdad? Entonces, tomen eso en cuenta de que no podemos decir, bueno, llegó a la Asamblea Gabriela, trajo todos los requisitos, aquí la afiliamos. No está todavía en un libro de asociados, es un trámite que se está siguiendo, tenemos que cumplir con los plazos. Entonces, en eso tengan mucho cuidado, porque precisamente se pueden dar problemas de eso, ¿verdad? O sea, Gabriela no estaba debidamente afiliada cuando hiciste la elección para nombrarla. Tomamos la decisión ahí de afiliarla, pero tienen que tener mucho cuidado. Al fin y al cabo, yo no les puedo decir sí o no. Ustedes como asociación son los que tienen que aplicar su estatuto y tener el cuidado de que aquello no se les convierta en un problema por haber afiliado a una persona ahí mismo, en la misma asamblea, y ahí mismo la están nombrando, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy, muy delicado, y yo considero que aunque la asamblea dijera que sí, no podemos pasar por encima de los estatutos que ya lo establecieron. Podemos aceptarla ahí como afiliada. Vamos a seguirle el procedimiento de incluirla en el libro y hacer todo este tipo de cosas. Pero a mí lo que más me preocupa es que a veces la idea de nombrar gente ahí mismo es nombrarla en los cargos directivos y eso les puede traer problemas e inconvenientes. Más claro no canta un gallo, como decimos por aquí, por estos lados. Doña Emma Villafuerte Argüello hace la siguiente consulta. Para legalizar libros contables o libros de asamblea, libros de actas de junta directiva, etc. Antes nos solicitaban llevar certificación de libros al día de los anteriores o en su lugar certificación de estados financieros por parte de un contador público autorizado. ¿Esto sigue en pie aún? Porque eso nos hace incluir en muchos gastos a las asadas. Sigue en pie, por desgracia ese es un requisito que está en la norma, ¿verdad?
sigue tan vigente como hasta ahora sigue la ley de asociaciones, que es de 1939, entonces imagínense qué tanto tiempo tenemos que apenas le hacen a veces unos remiendos a la ley o el reglamento, que es del 2001, pero eso sigue en pie, sigue siendo un requisito indispensable para legalizar, sean los libros contables o sean los libros de actas. En caso de extravío o reposición por conclusión, ¿verdad? En ambos casos. Excelente, hay varias preguntillas más. Dice, por ejemplo, Asada Vista del Mar, ¿qué pasa con las escuelas, iglesias, salones comunales? ¿Quién se puede afiliar de parte de ellos? Ya que no es una persona física, sino una persona jurídica. ¿Se puede afiliar el presidente, el secretario, cualquier miembro de esa personería jurídica? Ok, en el caso de las personas jurídicas, por un criterio de 1982 de la Procuraduría General de la República, se estableció que las personas jurídicas pueden formar parte de las asociaciones, es decir, una sociedad, una cooperativa, cualquiera, ¿verdad? Una responsabilidad limitada, la que sea, puede formar parte de una asociación. Entonces, en ese entendido, ustedes, si esta asociación, no sé, temporalidades de la iglesia, se me ocurre. Obvio, tienen que ser personas jurídicas debidamente inscritas, que tengan su cédula jurídica, que tengan su personería, que tengan su información. O no sé, el Comité Cantonal de Deportes. Él tiene una propiedad, eres el dueño de la paja. Él puede solicitar, si ustedes así lo establecen en sus estatutos, ser afiliados. Hay estatutos que son claros en decir que solo podrán ser asociados personas físicas. Y si el estatuto así lo dice, no podemos aceptar personas jurídicas. Entonces, no podríamos aceptar al presidente del comité cantonal, porque el presidente del comité cantonal no es ni el dueño de la propiedad y él tendría que hacerlo de manera personal. Pero si el comité cantonal es el dueño de la propiedad, es el dueño de la paja de agua, él puede hacer la solicitud de afiliación mandando un representante. Ese representante es el que va a actuar en nombre del Comité Cantonal de Deportes, ¿verdad? Que tiene cédula jurídica y está todo al día. Entonces, cuando se hace una elección y el Comité Cantonal como asociado se postula para un cargo, no vamos a nombrar al Comité Cantonal en el estatuto, ni en la pantalla, ni en ninguna parte. Vamos a nombrar a quien lo representa. Entonces, el hecho de que puedan aceptar personas jurídicas, sí, lo pueden hacer, pero en ese entendido, que quien habla, quien se presenta, quien se elige, si es que se llega a elegir como representante de la Junta Directiva, es el señor que representa a la persona jurídica que en libros es la afiliada. Muy claro, doña Gabriela, muchas gracias. También doña María Dominga Etelvina Arrieta Gutiérrez nos hace esta pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser la Asamblea Extraordinaria la que acepte la renuncia de un miembro y elija su sustituto? ¿O podría la Junta Directiva nombrar un sustituto de la persona que renunció? ¿Se puede establecer eso en los estatutos? Bueno, un saludo a doña Etelvina, compañera de hace unos añitos. Como lo hablamos, si el estatuto no establece que la Junta Directiva puede hacer esas sustituciones, solo la Asamblea Extraordinaria puede hacerlo. Muy claro, muy claro. Y la última pregunta, otra vez, don Edgar Vázquez. ¿Y qué pasa si la representación se vence en el Comité Cantonal de Deportes, por ejemplo, de ese puesto de la Junta Directiva de la SAD? O sea, la persona que se eligió como afiliado ya no representa a una asociación que está al día, o a él lo sacaron de la Junta Directiva, entonces ya no es parte de ese Comité Cantonal. ¿Sigue como afiliado de la SAD? No, recuerde que si la SAD, vamos a ver, si el Comité Cantonal me mandó a mí como delegada, como representante, y resulta ser que yo ya dejo de ser parte del Comité Cantonal, me despiden, renuncio, me voy, es responsabilidad del Comité Cantonal informarle a la asociación que la persona que está nombrada como delegado no va a continuar siendo el delegado de esa persona jurídica, que en su lugar va a quedar doña Pepita, ¿verdad? ¿Qué tiene que decidir la asociación?
Primero, que va a tener que sí o sí hacer una asamblea extraordinaria para llenar esa vacante. Uno es que la asamblea decida que doña Pepita, que es la que viene delegada de esa persona jurídica, se nombre y continúe por el resto del plazo. O dos, decir, bueno, no queremos, es que aunque la asociada es el Comité Cantonal de Deportes, doña Pepita no me gusta, no nos gusta para este puesto y no la queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Nombramos a una nueva persona, sea física o jurídica, bajo los mismos lineamientos. Pero en ambos casos, eso tiene que presentarse al registro para poder eliminar el nombre de la persona que habíamos inscrito aquí, no en su condición personal, sino como representante de la persona jurídica. Muy claro, muy claro. Don Martín Marín, de la Asada de Colorado de Liberia, de tu pueblo natal, pregunta, ¿cuánto dura más o menos la inscripción de una personería jurídica una vez hecho el cambio de directiva y hecho los trámites respectivos? Es que algunos abogados hemos escuchado que en una semana, lo más 2 semanas, ya tienen lista la nueva personería jurídica, ayudan el trámite, y otros duran hasta 3 meses. ¿Cuál es el tiempo normal? Ok, eso tiene que ver muchísimo con la información que vamos a ver aquí ahorita, que espero que nos dé tiempo porque se le hace cortito a uno cuando está hablando, ¿verdad? El trámite normal de un documento aquí en el registro, por ley, son 8 días naturales. Estamos hablando que son 5 días hábiles después de que hicieron la presentación del documento. Quiere decir que si lo presentamos hoy, vamos a contar 6 días hábiles a partir de mañana, que es cuando le llegue el documento al registrador. ¿Qué va a variar ese plazo de los 8 días, de 1 mes, de 2 meses o de 3 meses? No es que les ayudamos aquí en el registro, es que los documentos vienen sin defectos. ¿A qué nos referimos eso? A que vengan con los números de cédula correctos, a que vengan con el plazo correcto, a que vengan con la información correcta. Si el documento viene en perfecto orden y todo viene, ese plazo puede ir desde 1 día hasta los 8 días naturales. Y el documento le sale inscrito. Pero ¿qué pasa si les ponemos 3, 4, 5, un defecto, cualquier defecto? Ese documento ya tiene que devolvérsele al notario o devolvérsele a la asada. Tienen que corregir ese defecto. Tienen que volverlo a presentar al registro. Una vez que lo presentan, volvemos a contar los 8 días porque entra a jugar de nuevo, por así decirlo, con el tiempo. Entonces ve que ese tiempo va a variar dependiendo de la forma en que venga el documento. Si viene lleno de defectos, si no los corrigen como corresponde, ese tiempo puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y hasta 1 año, ¿verdad? Han existido casos en que se termina cancelando el documento porque tiene 1 año de haberse presentado y no se ha terminado de corregir. Entonces, eso no es que aquí se les ayuda a unos más que a otros, sino que es la forma en que presentan el documento. Muy claro, muy claro. Muchas gracias, doña Gabriela. También pregunta la señora Ana Cedi, que es una invitada de esta actividad. Si un asociado tiene varios servicios o pajas de agua, tendría derecho también a esa misma cantidad de votos en la asamblea. Digamos, es dueña de 4 casas, se afilia 4 veces como asociada no. Y puede votar 4 veces en la asamblea. No, señor. Recuerde que el voto es un voto por asociado. O sea, si ustedes ya aceptaron a esa persona como asociada de la asociación, no es que están aceptando a la paja de agua ni a la propiedad como asociada, están aceptando a la persona. Y si ya ella es asociada, ya y no la pueden repetir 3 o 4 veces como asociada. ¿Por qué? Porque ya cumple con el derecho de afiliarse y en asociaciones no hay votos de calidad, no hay votos de ningún otro tipo, es un voto por asociado. Pregunta don Alberto Sánchez de la Asada de Zabalito. ¿Y si a mi asada se le extraviaron los estatutos, qué hacemos? Ok, los estatutos, recuerde que es el documento que se presenta aquí al registro. Entonces, esa información, aunque se les haya extraviado, ustedes pueden solicitarla al registro sin ningún problema. Si están, no sé, en Guanacaste, en Liberia, ahí los pueden pedir. ¿Con qué los piden? Con el tomo y con la cédula jurídica. ¿Por qué? Porque esa ya es una información que queda resguardada aquí en el registro, entonces no hay problema que se pierda el documento que el notario les dio en su momento. Pueden hacer la solicitud en el registro y ahí se les van a entregar los estatutos. Y esa información, como les digo, es pública, no necesitan permiso de nadie para venir a pedirla. La asada de Tamarindo hace la siguiente pregunta. El AIA interviene en una asada por un motivo X, está haciendo muy malas cosas o hay una corrupción grande o lo que sea. Y el AIA
quiere deshacer esa asada, acabarla. ¿Cuál es el procedimiento para deshacer la asociación? Ok, volvemos al tema que creo que nos estamos saliendo un poquito del tema de la exposición, ¿verdad? Pero volvemos al tema que no es deshacer, ¿verdad? El AIA les da a las asadas un convenio de delegación. Ese convenio de delegación es el que las faculta para dar el servicio público de suministro de agua. Si la asada les quita el convenio de delegación, esta asociación se convierte en una asociación normal, regular. Entonces, ¿qué procede ahí? Una es que la lleven a disolver, como les dije, con el artículo 27 del juzgado civil. El juez civil es el único que la puede disolver, ¿verdad? Otro caso que puede ser, ¿qué puede pasar? Que la asada, como está con la personería vigente, está todo bien, le traspase todos los bienes a la IA. Y entonces esta asociación, que en un momento fue una asada, presente una reforma total de estatutos donde elimine todo lo que tenga que ver con las asadas y se transforme, por así decirlo, en otra asociación civil corriente que no tenga nada que ver con las asadas. Pero no es que podemos, el AIA, hasta donde sé, no puede llegar y decir, mire, usted desaparece. No, puede quitarle el convenio de delegación, entonces le quita el fin para el cual fue creada. Pero para proceder ya con que la asociación desaparezca, tenemos que buscar la vía ordinaria normal para cualquier disolución. Excelente aclaración. Nos dice doña Gretel que es de la asada de San Juan Grande, en Avangares. Tenemos reunión extraordinaria el próximo 24 de octubre. ¿Todavía podemos recibir afiliados? ¿Hasta qué día antes de la asamblea se pueden recibir nuevos afiliados? Ok, si ya hicieron la convocatoria, o sea, ya hicieron la convocatoria con los asociados que están, ustedes pueden seguir recibiendo asociados cuando quieran, o sea, eso no hay un plazo, no hay un límite, ¿verdad? Lo que tienen que tomar en cuenta es eventualmente cómo hicieron la convocatoria y ante quién le están haciendo, pero el hecho de que puedan recibirlos y que cumplan con los trámites o los plazos establecidos en el estatuto, no hay ningún inconveniente. Y última pregunta, para que continúes con lo que te falta, que ya te tienen agotada con este ataque de preguntas tan tremendo de parte de todas las asadas. Para eso estamos. Lo que no sé ni por dónde voy de la presentación, espero nos dé chance, si no nos pasamos un poquito, no hay problema. Están entusiasmadas, le cuento, doña Gabriela. Hoy hemos roto el récord de asistencia de asadas a las capacitaciones que damos virtuales. Lo normal son 50 asadas por ahí, y hoy pasamos ya casi de 80. Estamos admirados de la participación. Me alegro mucho de poder servirles. Pregunta doña Lidia. Resulta que el contador nos extravió un libro contable de la asada. ¿Qué procede? ¿Qué hacemos? Ok, ahí tienen que hacer la reposición por extravío. Ok, de solo ese libro, no necesitan todos los otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del libro que sea, pues el contador no va a poder hacer la certificación, ¿verdad? Aunque si son los que él necesita para poder certificar los registros contables, no hay ningún problema. Igual los mismos requisitos, las publicaciones, la solicitud, donde me dice que por extravío del libro, no sé, de inventario y balance número 2, solicitamos la reposición y nos entreguen el número 3. Es el mero trámite de reposición por extravío, no hay ningún inconveniente. Y como le digo, si el contador no pudiera hacer la certificación contable y decirnos que está al día, es la declaración jurada del presidente y del tesorero diciendo que los registros contables no pueden estar al día en virtud de que se extravió uno de los libros. Es una u otra, un requisito o el otro. Si los registros contables están al día, la certificación. Si se extraviaron, la declaración jurada, ¿verdad? Doña Gabriela, hay varias manitas levantadas y me quedan como 4 preguntas, pero si querés más bien terminar el tema y al final retomamos, porque tal vez lo que vas a decir responde a las cuestionantes de la gente que sigue preguntando. Vamos a terminar, exactamente, porque sí hay temitas ahí creo que me interesan que toquemos, aunque sea rapidito, ¿verdad? Ok, vamos a continuar y usted anota ahí, don Ronald, qué tenemos pendiente para poder tratar de responderles a todos. Ok. Los nombramientos regulares. ¿Qué estamos hablando de nombramientos regulares? Eso es cuando se nos venció la personería y tenemos que hacer los nombramientos por el plazo que está establecido en los estatutos. ¿Qué información necesito para establecer esos plazos?
Vean, el 95% de los documentos que ingresan al registro de asociaciones se va malo porque tienen mal indicado el plazo de los nombramientos. Entonces vean que esto es medular, que ustedes lo tengan, porque a veces viene el documento perfecto y se va porque trae mal indicado el periodo de nombramientos. Y entonces empiezan a rebotar esos documentos porque les empiezan ustedes a poner fechas y muchas veces no tienen ni idea de por qué está poniendo esas fechas. En toda personería o en el estatuto de las asociaciones, ustedes deben localizar 4 puntos. Primero, localizar cuál es el mes y quincena de celebración de la asamblea. ¿Qué dice el estatuto? ¿Cuándo decidieron ustedes hacer las asambleas ordinarias? Segundo punto, fecha de toma de posesión que establecieron en los estatutos. Ahí tiene que decir, ¿verdad? El plazo, si son 2, 3, 4, 5 años, ahí tiene que estar establecido en los estatutos. Vean, que les quede muy claro. El AIA establecía antes que eran 2 años los plazos de los nombramientos. Creo que ahora lo subieron a 3, si más no me equivoco. El hecho de que en el reglamento del AIA o que el AIA haya establecido que es ahora a 3 años, no quiere decir que de oficio el registro está aplicando esa modificación a todas las asociaciones. No, para poder modificar ese plazo de 2 a 3 años, cada asociación debe presentar la reforma de los estatutos con el respectivo visto bueno de la IA y seguir la tramitología normal en el registro. Hasta tanto eso no se presente, a nivel registral siguen siendo esos 2 años que teníamos establecidos anteriormente. Ok, entonces vamos a definir el plazo y vamos a definir la fecha de vencimiento de los nombramientos anteriores. Esto es en teoría lo que tenemos que buscar. Vamos a pasar aquí y vamos a ver un ejemplo de eso. Ok, en el estatuto yo me voy y busco mes y quincena de celebración de la asamblea ordinaria. Me dice en el estatuto que es la segunda quincena de marzo. Me dice que en el estatuto de la personería que la fecha de toma de posesión va a ser 1 de abril. Me dice que el plazo va a ser por 2 años y me dice que los nombramientos anteriores vencieron el 31 de marzo del 2022. Vean la estructura de esta información que ustedes sacan en sus estatutos, en su personería. Con esta información que tenemos, yo ya puedo ir a poner el plazo de nombramientos. Vamos a tener 2 supuestos para poner esos plazos. Si la asamblea la celebramos en tiempo, ¿qué quiere decir en tiempo? Que la celebramos en la segunda quincena de marzo, como dicen los estatutos. ¿Qué quiere decir? Que la celebramos entre el 16 y el 31 de marzo del 2022, cualquier día. Si la celebramos el 17, el 18, el 20, el 25, el 30, el mismo 31, el plazo de nombramientos de esta asociación va a ser del 1 de abril, como habíamos establecido en la fecha de toma de posesión en el ejemplo, y siempre va a finalizar un día antes de la toma de posesión, 2 años después de que fueron electas. Entonces, el periodo de nombramiento va a ir del 1 de abril del 2022 al 31 de marzo del 2024. Esto con el ejemplo que hicimos de los plazos que indiqué aquí en este momento, ¿verdad? Segunda quincena de marzo, 1 de abril, 2 años. Está vencida el 31 de marzo. Este sería el periodo para esta acta si la hicimos en tiempo, ¿verdad? Ok. Si no la hicimos el 16 o no la hicimos en la segunda quincena de marzo, sino que por alguna situación particular decidimos que teníamos que hacerla el 1 de marzo, o sea, no la estamos haciendo dentro del mes y quincena que habíamos establecido en los estatutos. Podemos hacerlo, pero tienen que justificar dentro de esa acta por qué la están anticipando. No sé, porque fue en el único momento que lograban conseguir el local, porque son muchos asociados, porque tenían temas ordinarios de suma urgencia, por cualquier situación que sea el justificante. Pero si no tenemos un justificante, tenemos que hacerla dentro de la segunda quincena de marzo, como lo establecimos en los estatutos. El supuesto 2 es, ¿qué pasa si realizamos la asamblea después de la segunda quincena de marzo? ¿Verdad? Ok, si la realizamos después no hay ningún problema, siempre y cuando ese después esté dentro del año que ya hablamos, ¿verdad? Si se pasan de ese año,
chao, no podemos hacer nada. Pero si la hacemos dentro de ese año, no hay ningún problema, se puede hacer. Pero los nombramientos siempre van a iniciar el día que hicimos la asamblea. Ya no podemos decir que va a iniciar el 1 de abril del 2022, no, porque la estamos haciendo el 15 de septiembre del 2022 o el 15 de agosto, como en este caso que puse el ejemplo. La hicimos el 15 de agosto del 2022. Entonces, ese periodo de nombramientos va a iniciar siempre el día que hicimos la asamblea, si la hicimos después del mes y quincena que teníamos establecido en los estatutos. Es decir, va a iniciar el 15 de agosto del 2022 y va a finalizar siempre el 31 de marzo del 2024. No vamos a ampliar hasta el 15 de agosto del 2024, no señor. Ese tiempo que ya se comieron, por así decirlo, sin personería, ya es responsabilidad de ustedes. Ese tiempo estuvieron ahí trabajando de la manera en que pudieran. Pero no hacemos una ampliación de ese plazo, ¿verdad? Entonces, esto yo espero que lo agarren, que lo analicen, porque como les digo, si ustedes manejan esto bien de los plazos, puede que los documentos les salgan en los 8 días o inclusive menos, como comentaba o como nos hacían la pregunta anteriormente. ¿Okay? Esto es ya más que redundante, lo hemos venido hablando, que son una asociación en causal de extinción, es por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente a su vencimiento. Esa es la causal de extinción típica que tenemos acá nosotros constantemente. Un ejemplo de eso es que los nombramientos de la Junta Directiva y la Fiscalía vencieran desde el 15 de marzo del 2019. Esa es la causal de extinción y esa es la que nosotros establecemos aquí. Si ustedes ven una asociación en causal de extinción, inmediatamente vayan a ver desde cuándo no han presentado los nombramientos al Registro Nacional. Ok, aquí hay un asunto ahora con la situación del COVID y quería tomar este tema antes de que finalizáramos, de lo que es la Ley 9956. La Ley 9956 estableció las prórrogas en los nombramientos. Esto fue una ley que salió por la situación del COVID. Salió en el año 2020, la primera. Esta es la última, la 9956 es la última, que ha venido modificando, ¿verdad? La 9866, que fue la primera que salió, y la 9956 también que salieron en su momento en el año 2020. ¿Qué quería decir esta ley de prórroga? Que lo primero que dijo fue que todas las asociaciones con los nombramientos vencidos a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2022 inclusive, se iban a prorrogar primero por 6 meses, prorrogables a 6 meses más y después les dieron un año más. En términos generales se prorrogaron por 2 años. Las que vencieron después del 1 de marzo del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi asociación se le venció la personería el 30 de septiembre o el 15 de octubre del 2020, se le venció el 15 de octubre para hablar con temas que todavía está, yo sigo prorrogada hasta el 15 de octubre del 2022, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy con esa prórroga, no debería hacer asambleas todavía, debería esperarme hasta el 15 o hasta el 1, o ya puedo hacer la asamblea, pero para nombrar a partir del 16 de octubre del 2022 al 2024. Porque del 2020 al 2022 estuve todos esos 2 años prorrogados por la ley. ¿Qué me decía? Que me validaba todos los actos, ¿ok? Entonces, si a mí se me vence la personería o esa prórroga se me vence el 15 de diciembre del 2022 y yo hago una asamblea hoy, los nombramientos los voy a tener que hacer del día de hoy al 15 de diciembre del 2022. Estamos hablando que por 2-3 meses más o menos. Entonces, no tiene sentido, si esa prórroga se me vence ahorita, hacer una asamblea antes del plazo establecido en los estatutos. Si a mí me dice que era la primera quincena de diciembre, espérense hasta la primera quincena de diciembre y hacen la asamblea. De lo contrario, si la hacen antes, la tienen que hacer por ese poquito de tiempo. Esto con respecto a las que vencían en el 2020. Ya una gran mayoría de estas asociaciones ya no tienen prórroga. ¿Por qué? Porque si vencieron el 31 de marzo del 2020,
ya el 31 de marzo del 2022 se les pasó la prórroga de 2 años y ya para el 2022 no existe prórroga. Entonces tienen que hacer la asamblea para nombrar 22-24. Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta. ¿Qué me dice de las que vencieron en el 2021? La ley 9956 dice que las que vencieron en el 2021 están prorrogadas por un plazo igual al que fueron nombradas, ¿verdad? ¿Ok? Y que no hayan sido prorrogadas conforme a la ley 9844 y 9866. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubieran hecho una asamblea en el 2020 o en el 2020 a mediados, en julio, en agosto del 2020. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya perdían el derecho a tener prórroga. Quiere decir que las hayan elegido antes de el 1 de marzo del 2020 y entonces se prorrogaban por un plazo igual. ¿Qué pasa aquí? O sea, si la asociación estaba nombrada o venció el 15 de marzo del 2021, está prorrogada hasta el 15 de marzo del 2023. ¿Ok? Esto en términos generales de la ley. ¿Qué pasa con esta misma ley 9956? Que la ley en el artículo 3 dice que aplica solo para aquellas organizaciones que por situación COVID no puedan reunirse en asamblea, aun y cuando hayan hecho esfuerzos razonables por llevarla a cabo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me estoy acogiendo a la prórroga, no puedo presentar al registro una asamblea extraordinaria, primero, para nombrar renuncias, porque no podemos renunciar a un cargo que está vencido. Si podemos hacer una asamblea, tenemos que hacer la ordinaria y nombrar por lo que le faltaba de ese plazo. Y no puedo hacer asambleas de reformas de estatutos ni nada. Y hacer referencia a que como estoy prorrogada, puedo hacer esto, pero no hago esto. Entonces, estemos claros que si nos acogemos a la prórroga es porque no podemos hacer asambleas. Y no podemos hacer asambleas de ningún tipo. Que se nos murió el presidente, que se nos murió el secretario, que se renunció, que se fue. Tienen que hacer la ordinaria y nombrar normal. Es más, si ustedes ya pueden hacer la asamblea porque no hay nada que se los imposibilite, porque la situación del COVID, ya el COVID no existe en este país, ¿verdad? Porque ustedes ven los estadios y los conciertos y todo el mundo anda feliz y contento y aquí no ha pasado nada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos aplicar de pleno derecho la ley 9956 y decir, no, es que como la ley 9956 me da a mí, me amplió mi plazo, yo no voy a convocar asambleas porque yo quiero seguir aquí en el puesto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto de la ley 9956 y hacer una revisión de cómo estamos si es que alguna de sus asadas está dentro de estos parámetros. Ok, aquí tenía algunos ejemplos de eso, ¿verdad? La personería venció el 15 de marzo del 2020, su prórroga venció el 15 de marzo del 2022, por lo tanto deben celebrar la asamblea ordinaria y nombrar por un plazo nuevo. La personería venció el 15 de marzo del 2021 y era por 2 años, aún están vigentes hasta el 15 de marzo del 2023. Si hacen asamblea antes, deben realizar los nombramientos por el resto de la prórroga. Es decir, si yo el día de hoy hago una asamblea y estábamos vencidos el 15 de marzo del 2021, tengo que hacer un nombramiento que va del día de hoy al 15 de marzo del 2023. No ampliamos un año más, porque la prórroga era, les valido todos estos actos que ustedes están haciendo durante este tiempo que no pueden realizar la asamblea. No es una ampliación, es una validación. ¿Ok? Lo que hablamos, si las asociaciones hacen asambleas, la prórroga deja de tener valor y deben hacer los nombramientos como corresponden y todos en asamblea ordinaria. No es posible que hagan una asamblea extraordinaria para llenar una vacante si están bajo la prórroga y si están en años pares e impares, no procede que hagan asamblea para nombrar un grupo y el otro lo dejen vencido aduciendo que están dentro de la prórroga. Esto es, si yo en el 2022 hago una asamblea para nombrar el grupo 22-24 y tengo un grupo que se venció en el 21, en esta asamblea de hoy tengo que nombrar a esos del 21 del día de hoy al 2023. No podemos aplicar la prórroga como por la mitad, sino que tenemos que hacer todos los nombramientos siempre ajustándonos a los pares e impares que establecían
los estatutos. Eso en las asadas poco lo veo, pero sí se trabaja mucho lo de los pares e impares. Ok, ¿de qué manera puedo presentar yo estas actas de nombramientos? O inclusive le metí aquí las reformas porque también es una forma de que las puedan presentar al registro. Y son, en realidad son dos formas de presentarla. Una es protocolizada, es cuando ustedes le llevan el libro donde tienen el acta sentada al notario y el señor notario la transcribe, la hacen una escritura pública y la presenta al registro protocolizada. Y la otra es autenticada por un abogado o por un notario. Hay profesionales en derecho que son abogados nada más y no son notarios, pero ellos también pueden autenticar estas actas. ¿Y qué hacemos? Vamos a transcribir todo el acta, la pasamos en la computadora, con todas las formalidades, con todo. Le vamos a poner el nombre del presidente, el nombre de la secretaria, ellos dos van a firmar y el abogado va a autenticar o el notario va a autenticar esas firmas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el abogado? El abogado por lo general no tiene boleta de seguridad ni tiene papel de seguridad. Entonces, si el documento es autenticado por un abogado, tienen que traer ese documento acá al registro, a la sede central, al tercer piso, a la coordinación general, para que le demos una boleta de seguridad y puedan presentar ese documento al diario para su respectiva calificación. Entonces, ustedes traen aquí ya con el pago, con el acta transcrita, firmada, autenticada, y aquí les vamos a pegar una boleta. No pueden mandar a traer la boleta así porque así sin documento, no, tienen que traer ya el documento para presentarlo, porque ahí se les va a pegar. Y si es por un notario, el notario tiene que pegar su respectiva boleta de seguridad y la razón de autenticación la tiene que hacer en su papel de seguridad. ¿Verdad? Entonces, esas son las dos formas de que ustedes pueden presentar documentos acá. Obvio que lo más cómodo, creo que a nivel profesional, es una autenticación, porque el notario no tiene forma de protocolizar o no están compareciendo ante él a formar a inscribir esa acta, sino que es una simple autenticación de firmas. ¿Ok? Aquí hay una diferencia. En la protocolización, el notario puede él corregir los defectos por medio de una razón notarial, si lo tiene bien, con vista en el libro, con vista en su matriz, y el documento puede ser un poquito más ágil. Cuando el documento es autenticado, para corregir una corrección, un defecto, perdón, por mínimo que sea, siempre va a ser por medio de una constancia del presidente y del secretario. Siempre van a tener que decir, presidente y secretario, con vista del libro de actas de asambleas, hacemos constar. Ese es el encabezado para que corrijan defectos. Igual va a tener que firmar el presidente y el secretario, van a tener que autenticar las firmas, como les indiqué, y volver a presentar el documento al registro. Entonces, si ustedes ven, esta situación puede ser que influya en aquellos plazos, en aquellos tiempos para que el documento quede inscrito, que hablamos hace un poquito. Esto que les presento aquí, yo le voy a compartir a don Ronald, o no sé si grabaron la presentación, pero creo que sí se está grabando. Les voy a compartir estas diapositivas para que se las hagan llegar. Y esto que viene aquí son las constancias que se deben de dar dentro de un documento. Si el documento es protocolizado, el notario tiene que dar fe de todo esto. Y no es decirme que doy fe que cumplo con todos los incisos del artículo 15 del reglamento de la ley de asociaciones. No, hay que decir expresamente que el acta está firmada, que los acuerdos están firmes, que el acta es copia fiel y exacta, que consta sentada en el libro de asambleas, que la oficina del registro de asociaciones legalizó el libro en fecha tal, que la convocatoria se realizó según estatutos, que se contó con el quórum de ley, o sea, establecerlos todos, decirlos expresamente cada uno de estos requisitos. Si ustedes se van a ver el artículo 15 del reglamento, además de pedir la razón social y el número de cédula jurídica, habla también del número de expediente. Ya nosotros no pedimos ese número de expediente. ¿Por qué? Porque las asociaciones que se inscribieron antes del 2003 tienen ese número de expediente, pero las que se inscribieron después del 2003 ya no tienen ese número de expediente porque ya nacieron en el sistema digitalizado. Entonces, no se preocupen si no encuentran ese número de
que dice por ahí, no es necesario ponerlo. Si lo tienen, pues lo ponen, no hay ningún problema. Pero no es un requisito que les vayamos a poner como defecto si no lo inscriben. Cuando me indican el domicilio dentro de las actas, no es requisito ponerlo, no tienen que ponerme que el domicilio es en tal parte, pero si lo ponen, tienen que poner el que está registrado aquí en el registro. Si cambiaron de domicilio y me van a poner que ya no es de la escuela, sino que del parque, tienen que hacer una reforma de estatutos antes. Y ese documento les va a salir defectuoso porque el domicilio no coincide con el inscrito en el registro. Entonces, si hacen mención del domicilio, tomen en cuenta que el que mencionan es el que está registrado a nivel del registro nacional. Ahí les dejo ese correo electrónico. Ese es el correo electrónico para consultas de asociaciones. Normalmente no damos asesorías, ¿verdad? De manera expresa. La idea es que ese correo sea para que ustedes me pongan tomo y asiento de algún documento que ya presentaron y la inconformidad que tienen con algún defecto, o que les ayudemos con algún defecto que por alguna razón pues no entienden, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi presentación. Vamos a continuar ahora con las consultas, don Ronald. Doña Gabriela, dejarme aclarar que realmente la exposición ha estado maravillosa. Hemos escuchado comentarios de asadas y en el mismo chat de esta conversación, de esta asesoría, las opiniones son muy favorables, muy lindas, la gente está muy agradecida, muy contenta y por su capacidad expresiva, por la claridad de esta exposición y por el tema que realmente les ha interesado muchísimo. Hay cualquier cantidad de consultas más, algunas muy sencillas las fui aclarando, pero hay otras que quedan complicadillas. Tal vez si podrías poner la última página, porque está pidiendo doña Laura Medina, una participante, que no le dio tiempo de escribir el correo. Entonces, si puede usted volver a poner la presentación, la última página, para que ella pueda transcribir el correo. Ok. Listo, ¿la están observando? Sí, okay, ya lo estamos viendo. Perfecto. Ya doña Laura ahí puede apoyarlo, puede escribirlo. Una consultita que tengo por ahí, vamos a ver a quién leo. Dice, si llega, dice de Asada Vista del Mar de Nandayure, si llega alguien con un poder representando a un afiliado, ¿esa persona puede ser electo como miembro de la junta directiva? Ok, vamos a ver. Primero hay que tener claro que para poder hacerme representar, tenemos que ver si el estatuto lo permite o no lo prohíbe, más bien, ¿verdad? Porque si el estatuto, principalmente en los deberes de los asociados, dice asistir a las asambleas de forma personal, por ahí empezamos con problemas. No puedo hacerme representar porque el estatuto dice que tengo que hacerme presente a las asambleas de manera personal. Pero si el estatuto no establece nada al respecto, no pone una limitación de ese tipo, o inclusive en algunos casos dice que podrá hacerse o que podría llegar a las asambleas de manera personal o hacerse representar, pues no hay ningún problema, utilizamos los mecanismos de representación por medio de los poderes. ¿Qué pasa? Yo voy como apoderada de don Ronald a representarlo. A quien nombran es a don Ronald. No me nombran a mí, Gabriela, como apoderada. Yo voy simple y sencillamente como una voz en nombre de don Ronald. Pero don Ronald me mandó a decir, mire, vaya, ponga mi nombre para la junta directiva y si me eligen, diga que yo acepto ese nombramiento, porque yo lo estoy facultando a usted para que vaya a hablar en mi nombre. Entonces, quien queda en la junta directiva es Ronald, no el representante. Muy clara la respuesta. Estaba revisando, ¿no? Las otras consultas ya casi todas han sido respondidas. Más bien, si alguien quiere tomar la palabra y decir algo, comentar ya en esta parte de cierre de esta asesoría, alguna otra duda o alguna impresión que quiera manifestar. Veo a don Edgar Vázquez con la mano levantada, pero me imagino que se le quedó levantada desde su última intervención. O no sé si don Edgar quiere decir algo más o alguna persona que quiera intervenir. Ronald, ¿Se te escucha? Claro, adelante. sí, es mi felicitación a doña Gabriela, muy buen dominio del tema y muy clara la explicación.
Ronald, este tipo de asesorías ojalá sigan de la misma calidad, es extraordinaria. Muchas gracias a los dos, a Ronald por la preocupación en este tema y a doña Gabriela por la claridad en las presentaciones. Muchas gracias, para servirle. Don Emel Rodríguez es el presidente de la Liga Comunal del Agua, que tiene ya más de 100 afiliadas en todo Guanacaste, y al mismo tiempo es presidente de la SADA de Pilangosta, quien acaba de manifestar este agradecimiento. ¿Alguna otra persona? Sí, toma la palabra. Don Ildefonso Marchena, de Bocas de Nosara. Don Ildefonso Marchena tendrá problemas con el micrófono, que pidió la palabra, pero no lo veo abriendo el micrófono. Sí, tiene dificultades, veo que se le enciende y se le apaga el micrófono. Hay algún defectito seguro en el tecnológico. No se te escucha, don Ildefonso, sí. Tratas de hablar, pero no llega el sonido. ¿Alguna otra persona que quiera manifestarse antes de dar por cerrada esta preciosa asesoría de este jueves 6 de octubre? O no sé si de parte de la jefatura, doña Liani Alfaro, bueno, estaba atendiendo a unas personas ahorita, si está ahí, si logró conectarse ahorita al final, doña Liani, que estuvo en el evento, si quisiera también cerrar el evento con un agradecimiento. Ahí está doña Liani, ya está desocupada, escuchamos doña Liani Alfaro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias siempre a las asadas por sumarse a estos eventos, contarle, bueno, no sé si Ronald tal vez le habrá comentado, Gabriela, verdad que son espacios que la oficina empezó a promover justo en el periodo de pandemia, verdad, para podernos acercar, y a pesar de que hoy día ya pues la presencialidad es mucho más común también, verdad, para hacer trabajo de campo, esos espacios han sido valiosísimos, y para muestra un botón, imagínate, verdad, cuánto nos hubiese costado de pronto generar este espacio de manera física, ¿verdad? Y nos reunimos cada 15 días, generamos invitados, ¿verdad? Para abordar temas específicos de interés de las asadas para la gestión que ellos realizan, y pues la verdad es que ha sido un éxito. Ahora este video igual lo vamos a estar cargando en una página en YouTube que se llama Bracho Ortega, por si gusta también echarle un ojo, ¿verdad? Sobre los diferentes temas que se abordan. Y agradecerle muchísimo, de verdad que siempre el tema, aunque sea un tema que Andrea Chacón nos ha apoyado en algún momento, desde la BRAC también se ha generado, ¿verdad? Siempre salen dudas, y siempre es un tema, porque claro, es la base, ¿verdad? Del deber ser de las asadas, entonces se aprovecha y se saca un montón. Agradecerle muchísimo siempre su disposición, ¿verdad? Su colaboración para facilitarnos el espacio. Es muy probable que el próximo año, ¿verdad? Tal vez la volvamos a invitar, tal vez ya con algunas otras, incluso hasta tenemos un espacio que se llama Consúltele a la BRAC, ¿verdad? Entonces podríamos hacer un consulte también sobre temas generales, sobre el tema también de la ley de asociaciones y de todo lo que conlleva, pero agradecer muchísimas gracias por su disposición, por compartir con nosotras y nosotros, ¿verdad? Y pues la estaremos molestando cualquier cosita ahí que se nos presente sobre la marcha. Muy agradecida con usted y con todas las personas que se suman al espacio. Con mucho gusto, muchas gracias por tomarnos en cuenta, y bueno, para el Registro Nacional siempre es un placer colaborar en este tipo de actividades, porque no es solo de beneficio para ustedes, es de beneficio para nosotros, porque en el tanto todos vayamos en la misma línea, el trabajo a nosotros se nos facilita un montón, ¿verdad? Entonces, siempre es un gusto, y cuando tengamos tiempo, pues estamos colaborándoles en todo lo que podamos. Muchas gracias a todos, y si alguno pues tiene alguna consulta, algún documento que tenga proceso, como le digo, escríbanos ahí, y con mucho gusto les vamos a ir atendiendo. Ese correo lo atiendo yo, entonces ahí les vamos contestando, a no ser que esté de vacaciones, le contesta otro compañerito, pero si no, con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación. Doña Gabriela, deberías darte una vista ahí por el chat de la conversación de esta asesoría. Vieras la cantidad de alabanzas a tu nombre, a tu presentación, a tus intervenciones. Cualquier cantidad de asadas están poniéndote piropos.
porque quedaron muy agradecidos con esta presentación. Y de mi parte personal y todos mis compañeros y la jefatura, como ya lo manifestó doña Liani Alfaro, eternamente agradecidos porque realmente hacía falta este espacio y creo que ha sido muy provechoso y muy claro, tal como todos lo vienen indicando. Y para No, todas y todos, muchas gracias por participar. Muy buenas tardes y cualquier otra duda ahí nos las hacen llegar a los gestores sociales para seguirles ayudando en este proceso de crecimiento. Muchas gracias por conectarse y quienes no pusieron su asistencia, por favor mandarla aunque sea por correo electrónico o por el chat para saber que estuvieron presentes. Hoy rompimos récord como 85 personas en esta asesoría. excelente. Gracias, doña Gabriela, porque Muchas se merece gracias. este tema y su persona se merece también el gran apoyo que nos dio. Muchas gracias y me encanta ver que les sea de provecho. Que Dios los acompañe y muy bonita tarde. Igual, muchísimas gracias. Ahí yo le liberé el micrófono. Aquí está